Damos inicio al panel Evolución del mercado eléctrico colombiano. Invitamos a la mesa principal al señor Jorge Pinto Nola, ingeniero mecánico, fue asesor del Departamento Nacional de Planeación, ingeniero analista del Departamento de Producción de ESO Colombia, analista del Departamento de Finanzas y Planeación de la misma empresa, actualmente director ejecutivo de CREC. Pedimos disculpas. No podrá asistir por motivos de agenda de última hora el señor Omar Serrano Sánchez. Invitamos también a la mesa al señor Manuel Mayhuasca Olano, economista de Texas A&M University, trabajó en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Fue viceministro de Minas y Energía del año 2003 al año 2009, encargado de ejecutar e implementar las políticas de cobertura, desarrollo y expansión del sector eléctrico en el país. Actualmente socio de Cerrito Capital. Invitamos también al señor Alejandro Lucio Chaustre. Se ha desempeñado laboralmente como gerente de derivados, Interbolsa S.A.S.C.B., gerente general de Derivex S.A., director fundador Óptima Consultores. Invitamos también a pasar a la mesa a la señora María Noemí Arboleda Arango, gerente Centro Nacional de Despacho CND. Invitamos de nuevo al señor Shamuel Oren, Professor, Department of Industrial Engineering and Operation Research. Y por último, invitamos a la señora Ángela Cadena Monroy, con una experiencia de más de 10 años en el ámbito académico. Se ha desempeñado como directora de la UPME y como subdirectora de recursos energéticos de la entidad, quien hoy nos acompañará como moderadora del panel. Adelante, señora Cadena. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias al CNO y al CAC por invitarme a coordinar este panel. Voy a leer unas recomendaciones sobre la manera de organizar este panel que les hice a nuestros invitados, que ya fueron presentados por nuestra presentadora, muy rápidamente. Entonces, la idea del panel es 3 partes. La última parte tiene la pretensión de escuchar al público y así fue concebido. Esperemos que seamos eficientes en el uso del tiempo para poder darle la palabra a la gente que quiere hacer preguntas a los participantes o que quiere hacer una observación sobre la situación actual y sobre lo que vemos a futuro para mejorar nuestro mercado eléctrico colombiano, que ha respondido en ya 3 eventos difíciles de niño. Las 2 primeras partes, en la primera parte irían a participar el señor Mauricio Rodríguez por parte de la demanda, como representante de la demanda de energía. Seguidamente hablará Alejandro Lucio sobre los mecanismos de cobertura que vemos que podrían hacer falta o que podrían ayudar a sortear la situación, y como ya lo expresó el profesor Oren, pues que son claves para el funcionamiento y para lograr la eficiencia del mercado. Y finalmente Manuel Mayhuasca, que hizo una presentación ayer, pues va a tener el rol de los generadores. Como intermedio, vamos a volverle a la palabra al profesor Oren, que tenía ahí sus slides con sus bullets de recomendaciones concretas para Colombia. Y en la segunda parte le vamos a dar la palabra a María Noemí Arboleda, por si hay preguntas o ella quiere añadir algo, sobre todo relacionado con la operación del mercado, con los mercados intradiarios y los mercados de balance, y cómo ve ella la posibilidad de los 2 precios en los mercados. Y finalmente le vamos a dar la palabra a Jorge Pinto, quien esperamos que en tiempo real, así como en un mercado de tiempo real, nos cuente cómo ve que se podría modificar la agenda regulatoria, dadas las recomendaciones que hagan los participantes en el panel. Yo les he pedido a nuestros invitados que, de ser necesario,
pues utilicemos slides, no está prohibido, somos flexibles, pero ojalá no sea una presentación, sino un par de slides que ayuden a enfatizar los puntos que quieren hacer sobre la problemática actual y sobre las recomendaciones que ellos hacen para que nos queden grabados de ser necesario en las cabezas. Entonces quisiera invitar a Mauricio Rodríguez que en 5 minutos que ha sido asignado a cada conferencista, a cada panelista, se refiera a los problemas de la coyuntura y sobre todo a sus propuestas para salir airosos de la coyuntura y a futuro, bueno, en el mediano plazo, tener un mercado más eficiente. ¿Qué ve la demanda y qué pone la demanda en esta situación? Gracias, Mauricio, y pues como habíamos hablado, 5 minutos para cada uno. Bueno, gracias de nuevo por la invitación a este importante evento. Para nosotros los que tenemos la responsabilidad de analizar del lado de la demanda todos estos importantes aspectos del mercado en general energético del país, de verdad que damos las gracias por poderlo hacer en tan importante evento. Yo tenía preparada, y son muy poquitos los slides, efectivamente, de acuerdo a cómo se definió con Ángela la regla del juego, un esquema que, sin embargo, después de oír ayer la interesante exposición de los señores ministros y particularmente de Luis Carlos Valenzuela, quisiera indicarles que he ajustado la presentación en dirección a ese aspecto. En ese sentido, lo que quiero mostrar aquí brevemente es lo que él llamó la curva de costos variables totales de la oferta, que más o menos se tuvo en el primer semestre del año 2008. Esa curva tiene algunos aspectos importantes para resaltar. En primer lugar, ustedes pueden observar, aquí están las diferentes tecnologías, la de hidráulica, carbón, gas. Este era más o menos el precio que se negociaban contratos de largo plazo en ese entonces, alrededor de 104 pesos kilovatio hora. Aquí está el precio más o menos de escasez de ese momento y ya podíamos observar cómo desde ese entonces, desde el año 2008, teníamos una situación ya particular de ciertas unidades generadoras con unos costos totales de generación variables por encima del precio de escasez. Sin embargo, decía el ministro Valenzuela que un aspecto muy importante es qué tan uniforme es esa curva de costos totales de generación. Y ustedes pueden ver aquí cómo relativamente se trataba de algo fundamentalmente de naturaleza plana. Más aún, si ustedes observan, en la parte de arriba está la escala de qué representa cada uno de estos gigavatios hora en ese momento disponibles como porcentaje de la demanda. Es decir, que más o menos en el primer semestre del año 2008 teníamos que había una disponibilidad para presentarse a estructurar esquemas contractuales de largo plazo de aproximadamente el 100% de la demanda. Sin embargo, si nos movemos al segundo semestre del año 2008, hay un cambio importante. Ya la curva no tiene la misma forma plana, tiene un proceso de una pendiente importante en todo este trayecto y a partir de este momento se inclina todavía más. Entonces, esto, si ustedes recuerdan, se debió básicamente al primer incremento importante de precios de gas que se dio en el país. Ya en ese momento, sin embargo, la estructura de la oferta disponible con precios o con costos de generación totales variables por debajo de los precios del mercado
ya no era el 100% como mostré en la gráfica anterior, sino era de aproximadamente un 95-96%. A pesar de un hecho, de que hubo un cambio importante en los precios del mercado, al pasar de aproximadamente 104 pesos kilovatio hora, repito, precio promedio de mercado del primer semestre del año 2008, a lo que era 130 y pico de pesos en el segundo semestre del año 2008. Obviamente, por razones de tiempo, no puedo mostrar la totalidad de todos los diferentes años y de su evolución, pero me voy a concentrar finalmente en la última gráfica en el año 2015. Aquí pudiéramos sentarnos a discutir un buen tiempo de cómo estaría ese proceso de precios, pero lo que sí puedo mostrar es, como decía el ministro Valenzuela, una fuertísima ya tendencia y una falta de uniformidad en la curva desde el punto de vista de curva plana en el transcurso de este momento. Obviamente continúan existiendo muchos precios o muchas unidades generadoras por encima de precio de escasez, pero lo que es fundamental también mostrar es que ya a precios de cerca de 160, 170 pesos, únicamente el 70% de la oferta total del país tiene costos variables totales de generación por debajo de esa cifra. Y eso entiende entonces uno por qué paulatinamente lo disponible para contratarse por parte de la demanda va disminuyendo, y en este momento es muy común escuchar la frase no hay energía, no hay energía, no hay energía, y básicamente la razón es esa. Los costos variables totales están por debajo del precio de mercado en cerca del 30%. En ese orden de ideas, lo que tenemos es un cuadro que permanentemente vemos en todas las presentaciones, donde nos muestran cómo está la demanda con respecto a la estructura de generación que existe en el país, y con discusiones probablemente por precisión de algunas cifras, más o menos se puede observar lo que se muestra en esta gráfica. Sin embargo, la realidad práctica es que eso no es así. La realidad práctica es que esto es así. Es decir, que para efectos de contratos de largo plazo no existe la totalidad de la demanda que aparece ahí, sino exclusivamente en este momento la demanda térmica a carbón y la demanda hidráulica. Obviamente, la demanda hidráulica localizada en una cifra importante que es la energía firme de esas plantas, porque al pararse la curva de costos totales variables, el nivel de riesgo de las plantas hidráulicas se comienza a contraer, porque saben que en un momento dado de presentarse un fenómeno como el que está sucediendo, no pudieran salir a responder con sus contratos y tendrían que ir a comprar energía sumamente cara a sus colegas de la parte de arriba del precio de mercado. Ese solo hecho significa lo siguiente. Primero, la demanda, es bien importante entenderlo, no tiene sustituto. Yo no puedo salir a comprar en lugar de gas, fuel o otro combustible térmico. En la parte eléctrica no hay ese sustituto, por lo menos en el corto plazo. El segundo aspecto fundamental es que la demanda es totalmente pasiva en el proceso de formación de precios. No hay fuerzas propias de mercado que sustituyan los activos generadores ineficientes. Por ineficientes quiero utilizar correctamente la palabra, me estoy refiriendo a ineficientes desde el punto de vista económico. Entonces, esos tres hechos básicamente significan lo siguiente. En condiciones normales de operación, no hay mercado de contratos. Agentes solo, como dije anteriormente, ofertan su energía firme con precio por debajo de los precios de mercado.
Esta oferta es la de las plantas hidráulicas y a carbón y representa aproximadamente en este momento entre un 65 y un 70% de la demanda total. El segundo aspecto es que tampoco hay mercado de bolsa, porque si la verdad es que las plantas hidráulicas fundamentalmente contratan su energía exclusivamente firme en el mecanismo de contratos, cuando se llegaren a presentar condiciones mucho más favorables hidrológicamente hablando, todo el mundo estaría en la posición de venta. No habría ningún tipo de estructura interesada en proceder a comprar, que sería la que estaría presionando precios de bolsa hacia la baja. Pero tampoco en condiciones críticas de operación, tampoco hay confiabilidad. Y lo acabamos de ver ahorita. Los agentes que tienen costos variables totales superiores a los precios de escasez no tienen incentivo para generar a pérdida. Sin embargo, este hecho es no es tenido en cuenta por el cargo por confiabilidad y la asignación del mismo. Es decir, en resumen, lo que queremos enfatizar es lo siguiente: en un mercado eléctrico como el colombiano, no hay fuerzas de mercado que sustituyan los activos ineficientes. Debe de hacerse a través de vía regulatoria, con normas que promuevan la entrada de nuevas plantas competitivas y permitan un mercado de contratos, un mercado de spot y una verdadera confiabilidad del sistema. Para ello hay que hacer una subasta. Es fundamental hacer subastas que sustituyan esos activos con costos muy por encima del precio de mercado, particularmente aquellos que están por encima del precio de escasez. Promover la propuesta de la CREC de asignar el cargo por confiabilidad para las plantas existentes por mérito y que puedan considerarse asignaciones de largo plazo. Es decir, nosotros consideramos fundamental e indispensable la entrada en vigencia de los delineamientos expuestos por la CREC en la resolución 109. Para terminar, decía el ministro Valenzuela que uno no puede hacer regulación con la camándula básicamente en la mano. La verdad es que los que andamos con la camándula en la mano no son los reguladores, sino es la demanda permanentemente a ver qué le puede llegar a suceder de un momento a otro. Mientras decía el profesor Oren con mucha claridad que él, cuando presentó la idea de la subida del precio de escasez, probablemente fue la razón por la cual lo invitaron a esta reunión, pues yo tengo que decir que entonces probablemente a mí no me van a volver a invitar, porque mi posición es totalmente lo contrario. El tema no es subir el precio de escasez, el tema es bajar la estructura dependiente que tiene la curva de los activos cuyos costos totales variables están muy por encima de lo que podrían ser activos eficientes si realmente estuvieran en operación. Les agradezco mucho la atención. Obviamente el tema es demasiado amplio, quisiéramos extendernos mucho más, pero pues por razones de reglas del juego no es factible. Muchas gracias. Mauricio, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Alejandro Lucio, que también va a usar una presentación corta. Él va a hablar de la posibilidad de la opción de instrumentos de cobertura, instrumentos financieros que pueden ayudar a mitigar los problemas de una crisis como la actual y en futuro hacer el mercado más eficiente. Gracias, Alejandro. Aló, gracias. Muchas gracias, Ángela, muchas gracias al CNO y al CAC por la invitación. Si me ayudan con la presentación, por favor. Gracias. Bueno, yo quiero empezar por decir que, digamos, independientemente o más allá o adicionalmente a la discusión de si la matriz energética es la que debemos tener o no, si es que tenemos que tener, digamos, una redundancia mayor o mayor generación de una u otra tecnología, y independientemente o más allá
del debate de si, digamos, se está regulando a espaldas de una realidad con respecto al suministro de gas. Desde nuestro punto de vista, la crisis que está viviendo el mercado eléctrico hoy es básicamente y estrictamente una crisis financiera, es lo que los financieros y los americanos llaman un credit crunch. Y un poco lo que quiero yo hacer es empezar por sí llamar las cosas por su nombre. Ayer el ministro Valenzuela nos decía que es difícil esta discusión de qué es una opción y qué es un seguro. Bueno, lo primero que yo creo es que hay que decir que el cargo por confiabilidad no es un seguro. Eso es lo primero que yo quisiera tratar, y en ese sentido lo que quiero, digamos, repasar en mi presentación es qué es el cargo por confiabilidad. El cargo por confiabilidad es una opción financiera, una opción de tipo call, ¿correcto? ¿Dónde está? ¿Cuál es el pointer acá? Ya, una opción de tipo call, es decir, una opción de compra. ¿Qué es una opción call? Una opción call es una transacción, un acuerdo entre dos partes en la que una parte, la parte vendedora, se compromete, se obliga a entregar un activo o un bien en un momento futuro del tiempo a un precio definido en el presente. Eso quiere decir que la parte vendedora tiene una obligación, tiene un compromiso. Y la parte compradora adquiere, compra un derecho, no un seguro, un derecho. Un derecho a que se le entregue algo en un momento futuro del tiempo a un precio que pactamos hoy. En ese sentido, yo lo que quiero repasar aquí es la función de utilidad para las dos partes, la función de P y G. Y revisando la función de P y G, ¿cuál es el riesgo que cada quien está asumiendo? Porque las dos partes asumen riesgos, no es un seguro. Miremos lo que sería la función de utilidad para la demanda, para quien compra el derecho, para el usuario en este caso. El usuario entonces compra un derecho para que en la eventualidad, en el marco de lo que es el cargo por confiabilidad, en la eventualidad que el precio de bolsa supere el precio del ejercicio del que hablaba el profesor Oren en su presentación, en la eventualidad que este precio supere el precio de ejercicio que en el cargo por confiabilidad es el precio de escasez, yo tengo el derecho a ejercer lo que compré, y básicamente es entrégueme un activo, llámese energía en firme, ¿sí?, a un precio que definimos previamente en la subasta de cargo por confiabilidad. La función de riesgo de la demanda, ¿cuál es? Que si el precio de bolsa no supera el precio de escasez, pues va a estar pagando una prima que no utilizó. En esto es lo que se parece un poquito al seguro, es cuando yo compro un seguro de vida por un año y no me muero, pues perdí la plata. Eso es básicamente lo que pasa acá. Ahora, perdí la plata, ¿sí? Entonces, la función de P y G de quien compra la opción call tiene un riesgo limitado, una pérdida limitada al valor de la prima, pero tiene una ganancia ilimitada. ¿Sí? Si este precio de escasez se va a 2.000, el precio de bolsa se va a 2.000, pues obviamente yo estoy generando una utilidad mayor. Ese es desde el punto de vista de quien compra el derecho. Ahora, desde el punto de vista de quien se obliga, que en este caso es el vendedor de la opción, el generador, pues básicamente la función de P y G es un espejo de lo que era la función de P y G de la demanda. Entonces básicamente aquí lo que estamos viendo es que en la medida en que el precio de bolsa esté por debajo del precio de escasez, yo voy a estar recibiendo una prima, y en el momento en que el precio de bolsa supere ese precio de escasez, yo voy a tener que entrar a cumplir con mis obligaciones. La función de P y G de este señor tiene un ingreso limitado y tiene un riesgo ilimitado. Pero adicionalmente aquí estamos asumiendo una función de utilidad con un strike price o con un precio de ejercicio fijo. Si fuera un precio de ejercicio fijo, sería muy fácil de evaluar cuál es la prima que tengo que cobrar por dar esa opción. Pero lo que nos ha sucedido en este tiempo es que tenemos un strike price, un precio de ejercicio referido a un índice fuel oil que cambia mensualmente. Entonces, ¿qué dice la teoría de opciones? Si el precio de ejercicio se mueve, usted tiene que reconocer eso en la prima que cobra. ¿Cómo? Si asumimos, como está
implícito en las resoluciones que han salido en estos días, inclusive en los documentos que soportaron el diseño del cargo por confiabilidad, que el precio de escasez para cubrir, digamos, los costos promedio ponderado de, ¿no es cierto?, las plantas de generación a líquidos es de 470 pesos. Y yo en la subasta de cargo por confiabilidad asumí que este es, efectivamente, mi riesgo, o sea, mi riesgo es este, pues es valorando ese riesgo yo cobro una prima. Entonces, ahí hay un problema de gestión de riesgos, ¿cobré la prima que era o no? Pero si además este precio de ejercicio se mueve, digamos en este caso a la izquierda, lo que dice la teoría de opciones es, si el precio de escasez, el precio de ejercicio se mueve a la izquierda, la prima sube. Eso no está pasando, ¿cierto? O viceversa, puede ser también, si el precio de escasez sube, pues la prima baja. En el escenario en que el precio de escasez baja, el strike baja, pues lo que está pasando, como ustedes ven en esta grafiquita, es que a mí se me adelanta la pérdida. Y eso es lo que está pasando. Ahora, en teoría de opciones 101, derivados financieros, que no es tan complejo el tema, es, si usted no está en capacidad de cubrir el riesgo en el que incurre al vender una opción, no la venda. Y aquí hay un tema que vale la pena reflexionar. Desde que estábamos en Derivex, ya con el doctor Rodrigo, íbamos a visitar a los generadores a decirles, hombre, Derivex es importante, el mercado de futuros, coberturas, toda esa cosa nos decían, pero es que nosotros allá no ponemos garantías, que no nos gusta porque eso tiene un costo financiero adicional, porque mi garantía es la planta. Y así está diseñado el esquema de garantías del MOR, por ejemplo, ¿cierto? Lo que ha demostrado la situación actual es que la garantía no es la planta, o que la planta no es garantía suficiente para el riesgo financiero que se está tomando. ¿No es verdad? En la teoría de opciones le dicen, si usted no está en capacidad de cubrir el riesgo, no venda la opción. ¿Cómo se cubre el riesgo? Y aquí va el tema del mercado de contratos. El mercado de contratos no es una necesidad simplemente para que la demanda tenga un precio fijo. El mercado de contratos es una necesidad como instrumento de cobertura para la demanda y para la oferta. Aquí en el plan de desarrollo, por ahí se menciona un parrafito que hay que propender por el desarrollo de un mercado de contratos. Y como que nadie entiende qué, ¿para qué? También por allá en la consultoría de Exim se dijo que se necesitaba el desarrollo de un mercado de contratos, así como nominalmente. ¿Para qué se necesita un mercado de contratos? Para cubrir el riesgo, bien lo dijo el profesor Oren en su presentación. No es simplemente para yo encontrar una tarifa más barata. Entonces, desde mi punto de vista, no es exclusivamente un problema de capacidad. Y sí es un problema de cómo vinculamos, cómo estructuramos, cómo diseñamos un mercado líquido de contratos y qué necesitamos para eso. Yo no veo, y eso lo digo con todo respeto en las presentaciones de ayer, hablamos de capacidad, listo, 4.000 megas de carbón, ¿dónde están los contratos? ¿Dónde se están generando los contratos por el simple hecho de aumentar la capacidad? Yo honestamente no lo veo. Entonces, ¿cómo se cubre el riesgo de una posición corta o de venta de una opción? Fácil. Hay una cosa que se llama la cobertura dinámica, el delta hedging, es muy sencillo. Yo cubro mi riesgo si tengo un mercado de contratos, llámese bilaterales o futuros, en el que tomo una posición de compra, ojalá lo más cercana al precio al que me comprometí a entregar el activo, de manera que este riesgo que yo tengo lo pueda cubrir a través del mercado de futuros o el mercado de contratos. Pero lo que pasa es que esta cobertura yo tengo que ajustarla todos los días o en el intradía. Entonces yo necesito un mercado de contratos líquido. Eso no es un cuento por echar un cuento. Yo necesito un mercado de contratos líquidos porque yo necesito cubrir este riesgo. Ahora, ¿qué más puedo hacer para cubrir una opción? Si estoy vendiendo una opción, pues compro una opción. Para tener un mercado de opciones necesito tener un mercado de contratos. Primera cosa. Por eso Derivex arrancó por futuros y no por opciones. Yo necesito primero tener un mercado líquido de contratos o de futuros para simplemente decir, ok, yo compro la opción. Si yo compro la opción, yo limito el riesgo de pérdida. Es decir, si yo compré esta opción con una prima más alta que lo que vendí, pues perdí, pero acoté la pérdida. O si yo compré esta opción con una prima más barata de lo que la vendí, pues genera una utilidad. Entonces, teniendo ese mercado de contratos, digamos que yo tengo la posibilidad de tener un mercado de opciones y de gestionar el riesgo. No voy a, en aras del tiempo, que ya me están haciendo caras aquí,
Esto ya lo manifestó la doctora Noemi, lo manifestaron las presentaciones de ayer, pero yo sí creo que necesitamos un mercado líquido de forwards, llámese contratos bilaterales, futuros, opciones. ¿Tenemos mercados bilaterales? No. ¿Tenemos un mercado de futuros? Pues se quiso, pero ¿tenemos un mercado de opciones? Pues mucho menos. ¿Qué necesitamos para tener un mercado líquido? Necesitamos varias cosas. Primero, formación de precios. La demanda tiene que ser activa en la formación de precios, del spot también, y de estos otros mercados que se necesitan, salvo el mercado de balances, pero la demanda tiene que participar. Un mercado se compone del que compra y del que vende, si lo queremos llamar mercado. Necesitamos, y una cosa que no hemos logrado que se nos entienda, especialmente a nivel del regulador y probablemente del ministerio, la participación de entidades financieras, pero esto no es para robarle el negocio a nadie ni para venir, no, es porque las entidades financieras son gestores de riesgo. Ellos son los que financian los proyectos, ellos son los que aseguran los proyectos, ellos son gestores de riesgo per se. En los bancos a nivel global hay mesas de trading de soya, de petróleo, de energía. ¿Por qué? Porque son tomadores de riesgo y son administradores de riesgo y además tienen el capital para soportar esa gestión de riesgo. A nosotros nos preguntan siempre que por qué los financieros no han entrado a vender en Derivex. Porque es que yo sería muy irresponsable si tomo un compromiso de venta a largo plazo si no tengo nada que hacer en la formación del precio del contado. ¿Sí? Estaría tomando un riesgo sin tener ninguna gestión que hacer para cubrirlo. En esa medida ningún financiero racionalmente va a decir yo entro a ese mercado. Entonces no es una cosa es que los financieros no quisieron, no. Es que no van a entrar en la medida en que no participen en la formación de precios, porque están tomando un riesgo que no pueden administrar. Se corrió lo que se pudo, doctora Ángela. Eso era básicamente lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Yo no sé, yo voy a hacer simplemente 2 puntos. Creo que pues Mauricio dice que es necesario que los activos ineficientes sean reemplazados, que es necesario, si le entendí, que la curva de oferta recupere la forma más plana en la mayoría del tiempo de demanda y que no pensaría que se requeriría modificar el precio de escasez. Alejandro nos señala temas que creo que el mercado ha estado discutiendo por largo tiempo, la necesidad de que la demanda participe y la necesidad de que haya opciones de cobertura de riesgo, y hay dudas pues grandes, las sigue habiendo, porque el tema de Derivex no ha avanzado, la propuesta de Derivex a la velocidad que pensábamos todos que podría y debería avanzar, y que eventualmente en esta situación nos pudiese ayudar sin que necesariamente se vaya a eliminar todo el problema actual. Yo le voy a dar la palabra a Manuel Mayhuasca, que habló ayer sobre el tema de contratos, la escasez, el déficit de oferta de contratos y su propuesta para modificar la curva de oferta, que creo que más de corto plazo va a ser de mediano plazo. Aunque esa modificación, como decía el exministro Mejía, pues hay que incluirle unos costos adicionales que uno debería ver en el mediano plazo, que son los costos relacionados con el precio del carbón. Gracias, Manuel. Gracias, Ángela. Muy bien, entonces yo quisiera hacer unos breves titulares respecto a lo que hemos visto esta mañana. Y vamos a terminar con la pregunta tuya sobre el tema de las propuestas de modificar la oferta. Primero, en la presentación de la doctora Noemí, a ver, lo que vimos, lo que personalmente yo vi, una situación abrumadoramente delicada. Abrumadoramente delicada. Entonces, lo que yo veo ahí es que todas las medidas institucionales que podamos tomar en este momento para pasar este bache, hay que hacerlas. Y en eso no puede haber titubeos. Esos 90 y pico de gigavatios que requerimos, 90 hasta ahora, no los vamos a lograr si no ponemos toda nuestra creatividad y decisión en
en tener las plantas térmicas y en este momento hay unas plantas térmicas que no están funcionando. La institucionalidad tiene que funcionar allí, sin titubeos. Esto es, trato de decir explícitamente que la planta que no esté funcionando en este momento, independientemente de todo el marco regulatorio y de todas las causas que eso tenga, hay que intervenirla, tiene que operar. Hay unos recursos y unos fondos en la superintendencia para eso. Y esos recursos se alcanzan si intervenimos una, no alcanzan si la cuestión va en cascada y lo de la cascada ya se evitó. Entonces, yo lo que veo es una situación muy delicada en donde hay que tomar esas decisiones y hay que abordar a la demanda de manera enfática. Y enfática es con todo el poder que tiene el gobierno y con todo el poder que tiene este grupo. La demanda tiene que entrar a modificar sus comportamientos y en los incentivos que se tienen en los anillos de seguridad, alguna demanda tiene que hacer de toda la promoción para que los tome. Si no, esto no lo vamos a superar. Yo veo una situación tremendamente delicada y pues afortunadamente tengo la libertad de poder ser alarmista. Segundo, sobre la presentación del doctor Oren, una presentación muy buena. Ahí veo que hay unas expresiones que tienen que tenerse en cuenta sobre el desarrollo de lo que hemos hecho. Nosotros hemos sido muy buenos y muy precavidos y muy precisos en entender lo físico y no hemos sido creativos y no hemos incorporado muchas herramientas para abordar lo financiero en un mercado cada vez más globalizado y un mercado cada vez más arrojado. Ahora, lo físico es necesario, puede que no sea suficiente, pero es necesario y en eso estoy totalmente de acuerdo con Mauricio. Tenemos unas plantas, un capital invertido que tenemos que aprovechar en este momento y en ese sentido tenemos un plazo en donde no tenemos nada más que hacer sino que aprovecharlas y hacer todas las modificaciones para que esas plantas nos sirvan. Y eso tiene que ver con tocar el precio de escasez. Ahí no estoy de acuerdo con Mauricio, sí hay que tocarlo, es evidente. Sí. Igualmente tenemos que darle todas las herramientas a la creatividad empresarial que busque cómo cubrirse de los riesgos, no que simplemente le deje esos riesgos a última hora al apremio de medidas de un ministro y que nunca confíe en que de pronto soy tan importante para que me salven a última hora. Hay un riesgo, desde el día 1 hubo un riesgo en este esquema. Ahora, el riesgo es muy diferente del día 1 a hoy. Si alguien hubiese jugado este riesgo, es decir, de tener un cargo por confiabilidad con un costo variable por encima del precio de escasez en día 1 y tener que tener un ahorro para dicha solvencia y no supongamos que no tiene todo el mercado financiero, hubiese tenido que guardar y ahorrar como hombre juicioso un 6 a 7% de sus ingresos. Pero con lo que se vino del sobreviniente diferencia de costos de combustibles, del día 1, si él hubiera sabido esa diferencia de costos de combustibles, hubiese tenido que guardar de un 30 a 40% de sus ingresos, eso son todas las utilidades. No hubiese habido forma de que hubiera entrado en ese juego. Entonces, de ahí, de alguna manera, sí estamos en un tema, creo que más allá de todas las cosas, es un tema sobreviniente, que tenemos que ver cómo conjurar en este momento. Sobre lo que dice el doctor Alejandro, yo estoy muy de acuerdo que necesitamos todo ese desarrollo y ese desarrollo tiene que incorporarse en la regulación, pero tiene que pasar el tema de que tengamos una curva de oferta, que sea la tolerante, la que toleremos políticamente. Si no toleramos políticamente la curva de oferta que tenemos hoy, cada vez nos damos cuenta que no, pues tenemos que hacer toda la transición hacia ello, con las oportunidades y con los plazos y con el respeto que tienen que tener los inversionistas, pero con la realidad, no la toleramos. Y si esa no la toleramos, hay que hacer el cambio. La resolución 109 va hacia eso. Y eso va a requerir unos costos de capital fuertes, fuertísimos. Pero tenemos que tomar las medidas para que eso evidentemente aplane el tema de la curva de oferta colombiana. Entonces hay que hacer un poco de todo, pero creo que lo principal es reconocer lo que toleramos y reconocer lo que no toleramos y movernos hacia eso. Y en ese sentido, lo principal en este momento es garantizar esta etapa. Esta discusión con algún ojo morado por un racionamiento en el sector es totalmente diferente. No es una discusión de esta calma ni en este sosiego lleguemos ni en esta calificación, sino que es todo el país clamando por todo tipo de cambios. Y esto que hemos construido hay que hacerle ciertos cambios, pero no revolucionarlo. Entonces ese es el primer
llamado de alarma y de alerta que yo pongo en esta mesa. Y la conclusión es, de acuerdo con todo lo que dicen, sin embargo creo que sí es necesario en todos los casos que entremos a ver muy bien, que tengamos una curva de oferta diferente y otra vez con extremo, y esto para el debate, pienso que lo único que nos va a llevar a eso es tener una gran cantidad de carbón. Gracias, Manuel. No sé si antes de darle la palabra, como la idea es que el público participe, al profesor Oren para hacer el intermedio, dada la señal de alarma que nos pone Manuel sobre la mesa, pero también el voto de anillo de seguridad para todos los que estamos aquí sentados para poder solucionar esta crisis y pensar en un nuevo diseño del mercado, si es que hay que pensarlo. Creo que no debería asustarnos lo que nos presenta el profesor Oren sobre ciertos mercados con el número de generadores y precios en los nodos, pues no es significativamente superior al nuestro y no sería de alarmarnos. Entonces, antes de pasar a esa segunda parte que va orientada a eso, y para no desconocer que sí hay una situación delicada a la cual le tenemos que poner atención y tratando de sumar y encontrar una solución entre todos, evitar que por la urgencia y la presión se tomen medidas inadecuadas que echen al traste lo que se ha hecho, pues quisiera darle la palabra si los generadores quieren hablar, dado que no han sido invitados aquí y ha habido bastantes alusiones al tema de generación, o darle la palabra a dos personas del público que de manera muy sucinta quieran hacer alguna observación. Alejandro, ¿querrías opinar algo? Federico también, o Ángela, ¿quisieras opinar algo antes de contar allí atrás o suficiente? Bueno, buenos días a todos. Yo creo que simplemente dos cosas que quedan claras como de la discusión y que son cosas que hemos venido trabajando desde hace un tiempo en la asociación, y es que, uno, este tema no es un tema físico, este tema no es un tema del kilovatio, el kilovatio está ahí. Hoy en día, gracias a un buen diseño que se pensó en un momento, tenemos un cargo por confiabilidad y tenemos unas plantas que están allí, que están disponibles y que pueden generar y que pueden entregar la energía cuando se requiere. Yo estoy totalmente de acuerdo que eso es un tema netamente financiero que nace, digamos, que se evidencia en un problema financiero que nace en un problema regulatorio, como lo decía el profesor Oren. El precio de escasez está mal definido, así de sencillo, está mal definido y está mal estructurado desde ese punto de vista porque es variable, como lo decía Alejandro. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y mirando ya hacia adelante, Ángela, yo creo que aquí no nos tiene que dar susto el tema de repensar el mercado. El mercado que tenemos es un mercado que se creó hace 18 años, 20 años, que muestra unos frutos hoy y muestra una realidad que es muy importante, pero lamentablemente nos hemos quedado cortos en una serie de herramientas desde el punto de vista financiero y de gestión de riesgo, que en todo mercado que uno mira hoy afuera, en Estados Unidos, en Europa, existen y se maneja de mejor manera el mercado porque existen esas herramientas, no solamente para la demanda, también para los generadores. Los generadores allá son mucho más flexibles, tienen una flexibilidad, una dinámica que les permite acotar esos riesgos y obviamente esa eficiencia se traslada también al usuario. Entonces, creo que es el momento de comenzar a pensar y como les digo, nosotros venimos trabajando en esos temas desde hace unos años y qué bueno que en este espacio que siempre se había tratado de llegar a ese punto, pues se esté dando esa discusión en este meme. Me parece que es una muy buena realidad que estemos dándonos ese debate de si queremos o no queremos y qué mercado queremos hacia adelante. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario muy corto, por favor. Atrás pidieron la palabra y después Camilo Quintero por acá. ¿Y te puedes presentar, por favor? Gracias. Buenos días. Andrés Jaramillo, gerente de energía en Cali. La pregunta es, para ser breves, el diagnóstico está bien, hay que trabajar en el cambio regulatorio, en aumento de la oferta, pero ¿qué vamos a hacer nosotros con una exposición del 50% en el 2016, 50% en el 2017, mercado no regulado que va a caer al regulado al no haber ofertas,
y no tener ofertas aún teniendo vigencias futuras para 10 años. Tenemos en este momento ofertas para el 2020. Entonces, no podemos esperar a que las empresas que no están integradas verticalmente, porque existe una correlación clara entre la integración vertical y el cubrimiento de contratos del mercado regulado. Pero no podemos esperar entonces a que los que no estamos integrados se revienten, a que 600.000 clientes de Encali y no sé cuántos de otras empresas, para no dar nombres, se revienten, y estemos aquí el próximo año hablando de las empresas que se reventaron por todo el panorama que se presentó en el 2015. Entonces tenemos que ir más allá del diagnóstico, más allá de disfrutar con toda esta montaña rusa de eventos, y tienen que haber propuestas para este tipo de problemas. Gracias. ¿Alguna propuesta tuya? Lo que pasa es que precisamente yo hice un sondeo de opinión, entonces le preguntaba a todos estos gurúes que están por aquí dando vueltas, que además de clemencia, ¿qué le puedo pedir al ministro? ¿Sí? Entonces, por el momento, la verdad estamos muy confundidos sobre qué pedir, porque cualquier cosa que se pida en este momento es prohibido. Yo me pongo a pensar, ¿dónde quedó el dinero de abril, mayo y junio del año pasado? ¿Dónde quedó todo ese dinero que salió de los 380 pesos en promedio del precio de bolsa que nos tocó comprar? Sería prácticamente subversivo decir, hagamos un reparto, llamémoslo así, social de ese dinero que entró al mercado. Las propuestas pueden estar, pero lógicamente van en contra de todo el marco regulatorio actual, y sería pues darle una patada a la mesa y tumbar todas las copas. Es decir, dentro del marco regulatorio actual no hay solución. No hay energía, no hay mercado. Yo creo que la solución es de otro nivel, y necesitamos propuestas que vengan de arriba, no de abajo. Gracias, no, muy pertinente la observación, porque hemos pensado, pues en este panel queríamos mirar a largo plazo, hay propuestas de muy corto plazo. De hecho, ayer se celebraron las medidas que está tomando el gobierno por de alguna manera corregir, si yo lo puedo llamar así, ni siquiera sé si es correcto o esa era la intención, pues el hecho de que no se corrigió el precio de escasez y se ajustó como ha debido hacerse, y como que creo que se solicitó por diversas razones, pues no se corrigió. O sea, se han tomado medidas de este lado para tratar de contar con una oferta pues con los 91 gigavatios hora día que necesitamos para tratar de garantizar que también estén los 100 y algo de energía firme de las hidráulicas, pero no hemos pensado en los problemas de corto plazo. Por lo menos desafortunadamente no está aquí Omar Serrano que nos cuente qué está pensando el gobierno sobre los problemas de corto plazo para cubrir la demanda. Camilo Quintero, no sé si va en esa dirección de la demanda, o le damos la palabra a Omar Serrano cortamente para que complemente esta solicitud. Ustedes dos se organizan, por favor, a la COUS. Muy buenos días a todos. No me demoro más de un minuto, Ángela. Es simplemente un tema, y es el precio de escasez. Como lo presentó Alejandro muy bien, ¿cierto? Es el instrumento que con la prima balancean esos riesgos. No debemos perder de vista una cosa, y es que en la medida en que la gente pueda recuperar sus costos variables, pues estamos limitando esos riesgos a que no sean infinitos y tenga que uno estar estableciendo prima sobre prima y se vuelva invalorable ese riesgo. Entonces, en la medida que la gente pueda recuperar sus costos variables, pues no tiene ese problema. Y lo segundo es que en el momento en que se hizo la valoración de esos riesgos, ¿cierto?, con las subastas,
fíjense que han sucedido muchas cosas, se atrasaron una serie de proyectos, ¿cierto? Varios proyectos de los que, digamos, hoy en día tendrían que haber entrado, no entraron. Entonces el nivel de riesgo pues, que se le trasladó a estos agentes, pues hay que tener en cuenta que es mucho más alto. Y todos los elementos pues, hacen que en el fondo esas 12 áreas pues, no sean iguales y se hayan desbalanceado. Simplemente era eso, Ángel. Ángela. Aló. Gracias, Ángela, por darme la palabra. Es solamente una corta intervención sobre la situación en la que estamos apenas entrando. Esto apenas está empezando. Concuerdo mucho con unas ideas que ha expresado Manuel y el ministro Luis Ernesto, ayer lo comentaba. De hecho, lo hablábamos en la Junta Directiva de Socorro y Santier. Concuerdo en que esto todavía es un problema financiero, pero hay que tratar de que no se vuelva físico. Y en el no volverse físico hay que tratar de solucionar este problema en el que entramos. Uno no se puede preparar para el invierno cuando llega el invierno. Estas medidas hay que tomarlas antes. Pero en el tema del corto plazo, sí hay que garantizar una cosa, no puede haber un megavatio térmico apagado en este momento. Eso hay que hacerlo como sea. Y el gobierno tiene los instrumentos para hacerlo. Tiene que tener el coraje, pero eso hay que garantizarlo. La demanda no va a salir indemne de esto, lo sabemos. Pero hay medidas anteriores a tomar a esto. Los taxis no pueden quemar gas teniendo un sustituto disponible. Ese gas hay que tratar de entregárselo al sector térmico para bajar el costo de salir de esta crisis. Hay que pedirle a Ecopetrol que baje los consumos de gas y se lo entregue también al sector térmico para bajar los costos de salir de esta crisis. Y en el mediano plazo, una vez salgamos de esto, ojalá con los menores perjuicios posibles, si la solución está en lo físico. Los generadores despachan contratos en un mercado que es financiero. Al final, el mundo financiero se vuelve físico. ¿Por qué no pensamos en contratos físicos? Como han evolucionado todos los otros mercados eléctricos en el mundo. Y además, hay que prever que la demanda sensible en medio de una crisis no puede estar expuesta a bolsa. Porque la demanda sensible expuesta a bolsa en medio de una crisis son dos problemas. ¿Cómo resolver la crisis para que la oferta no se disminuya? Y cómo resolver el bendito problema de precios que va a prensa todos los benditos días. Gracias. Bueno, gracias. Les propongo que sigamos con la segunda parte del panel. Manuel quiere intervenir y Alejandro también, muy corto para seguir con la segunda parte, pero pues no olvidemos todos los puntos que tenemos por resumir, que muchos de ellos los hemos oído, pero no sabemos cómo implementarlos o no lo hemos logrado hacer. No, muchas gracias, Ángela. Y muy rápido sobre la intervención de Cali. El tema en Cali es un tema grave, es un tema que pues uno, si bien el retrovisor, pues uno dice, pues aquí lo que dice Omar, no se debe permitir que la demanda delicada pueda tener esa exposición. En Cali tiene una particularidad y hay que verla aprovechando que ahora hay un cambio de gobierno, y es una condición en que los contratos que se hacen con Emcali son más costosos para el vendedor que con cualquier otro distribuidor que existe, por unas estampillas que tiene el Consejo. O sea, eso tiene que resolverse, y eso se resuelve en Cali. Y eso pues evidentemente no te va a traer contratos de una, porque estamos en un momento de una escasez contractual tremenda, pero con eso resuelto pues ya las cosas pueden cambiar un poco, y pienso que en todo caso pues, si se llegan a encontrar contratos no van a ser económicos, va a ser difícil la cuestión, pero no es una cuestión que va a venir de arriba, va a venir de Cali primero, y después cuando eso se resuelva, o por lo menos hay una expresión de resolverla, hay una posibilidad de que pueda tener algún tipo de llegada al mercado eléctrico. Gracias. Con respecto también al comentario de Emcali, me corrige el doctor Rodrigo Castellanos, el gerente de Derivex. Hasta hace un mes en Derivex hubo ofertas de contratos a 205 pesos para todo el 2016. ¿Por qué Emcali no podía usarlo? Y aquí es donde entra el tema regulatorio. Que me decían, pero es que ¿qué tiene que ver la regulación con Derivex? Tiene que ver mucho.
Porque si Emcali cubre con Derivex a 205 pesos, no lo puede trasladar a la tarifa. Empecemos por ahí. Esa es una discusión, esa es una solicitud que llevamos haciendo 5 años. Empecemos por ahí, a las personas de Emcali, de Electricaribe, de las distribuidoras, si hay alternativas. Yo quiero dar la última apreciación sobre de nuevo el tema del precio de escasez. El tema radica en lo siguiente, sin entrar a discutir profundamente si el precio de escasez ha bajado y el margen con respecto a la generación a líquidos también ha bajado por estar relacionada con precios de petróleo. El hecho es el siguiente, la gente está en bolsa no porque quiera estar en bolsa. Esto es bien importante. La gente está en bolsa porque, de nuevo, la estructura de oferta contractual de largo plazo está limitada al 65 o al 70% del total de la demanda. Entonces, la exposición en bolsa está latente ahí. De verdad, dentro de cualquier análisis que pudiéramos desarrollar hacia el futuro, pudieran montarse unas estructuras mucho más sólidas para la definición del precio de escasez, pero en este momento, como diría el ministro de Minas, sería un conejo terrible variarle el precio de escasez a la demanda en este momento. Gracias. Bueno, Mauricio, gracias. Y justamente yo le iba a dar la palabra al profesor Oren para, abusando de él, nos explique nuevamente o con más detalle por qué creo desde hace rato planteó la idea cuando lo tuvimos aquí en el 2007 de mirar el precio del entrante y el precio de escasez, y por qué ahora vuelve a decir que desde el mes de mayo había propuesto que el precio de escasez debería ser modificado, y sus otras recomendaciones con relación a lo que dijeron los participantes. Okay, so I kind of want to summarize, recap some of the things that I mentioned before. And I think that there are 3 issues that we have to worry about. First of all, we have to make sure that the market is efficient, and we have to give the instruments to XM to operate the market efficiently and not to be encumbered by the financial settlement who gets paid. I mean, I think that we have to separate. The market has to be run based on the laws of physics, and then the market has to adjust to that. And in doing that, we need to assure, so this will make the market efficient by making sure that globally we always run the most efficient resources, we produce electricity the cheapest way, but then we also have to make sure that the market is competitive, workably competitive, so that it reflects cost. And that I discussed earlier, the different instruments that need to be arranged, like, for example, to have a richer structure of the bid structure, to have a 2-settlement system that will eliminate the incentive to try to manipulate the prices in the last minute through availability, and to allow more liquid transaction markets by allowing non-financial players to play a role in arbitraging the day-ahead and the real-time markets. So this is important. The other aspect, of course, is the risk management. And it's managing, on one hand, generator have investment risk and fuel cost risk. On the other hand, customers have
price risk. Now, if we want the customers to be the counterparty to everything, then we may as well go to cost of service regulation. I mean, that was what we call the regulatory compact. The generator make the investment, and then the customer are basically guaranteeing that the generators are going to recover their investment with a certain margin. Moving to a competitive market, it means that we want somehow market forces to price the risk. And you cannot have both. So this idea of, this low scarcity price that was kind of supposed to be like a government-sponsored long-term contract, that's not a market. Many years ago, I consulted in Poland, and they started to deregulate their market, and they had a big book that described how all you're going to pay for different things, and a whole book of formulas, and all the formulas have the parameter C0 there. And I was wondering, what's C0? And they called it the market book rules. And then when you got to the last page, they say then C0 is the market price which will be determined at the end of the year by the Minister of Energy. So there is a misconception here. If the government sets the price, that's not competition. The price of risk has to be determined by financial players that have experience, have the tools to do that, and can also do cross-hedging between different sectors. There are weather derivatives, there are fuel derivatives, they can play in the oil market. So you want to diversify, create a portfolio that is going to balance everything, and the hedgers are going to provide the most efficient way to manage risk and to attract investment, and there should be room for that. And you don't do that by lowering, essentially by having a low scarcity price, which effectively forecloses any room for financial player to manage risk. And we saw the explanation of how options work and how the premium works. So what's happening now is we created a situation where the government sets the price and the participants are using bankruptcy as a hedge. If you cannot pay your bill, then you go bankrupt, and that's a form of a hedge. So that's not a good situation. We have to change that. And of course, if we change that, it's possible that if really there is a high risk that nobody can bear, the generator cannot bear, then that will be reflected in some premium, and the reliability charge is probably trying to do that, but reliability charge in a way tries to do too much. It tries to guarantee both reliability and tries to ensure some price stability. So again, I think that that should be determined by financial players in the market. And the last thing, again, and I cannot emphasize how important it is, you really need a market monitor. You need somebody that is going to be objective and be able to evaluate the bids, and you don't want to do it ex post. That's too late. So a market monitoring function will provide the credibility to the market so that everybody trusts what comes out, that there is no price manipulation and there is no and that the market is working efficiently. So I think that's basically what I have to say. Gracias, profesor Oren. Entonces, para subrayar algo que no lo hemos dicho explícitamente, pues esperar y celebrar los pasos que ha dado la Superintendencia de Industria y Comercio por avanzar en el tema de seguimiento y control de la competencia en este mercado de generación. Gracias. María Noemi, no sé si quieras agregar algo a la lista del profesor Oren con base en tu presentación o ideas adicionales que hayan surgido de esta discusión desde el operador del mercado y el administrador del mercado.
Sí, o sea, yo creo que las señales han estado muy claras. Yo me quiero referir específicamente como a lo que se ha hablado del intradiario. Pues aquí hemos dicho, pues digamos, con todo lo que se viene por la ley 1715 y eso en el tema de renovables, decíamos, bueno, es algo que está ahí, que lo han vivido ya en otras regiones del mundo y que seguramente ya nos va a tocar a nosotros, pero realmente, y tomando lo que decía el profesor Oren, la formación de un precio eficiente, creo que a través del mercado intradiario, digamos, podríamos tener un mayor acercamiento a ese deseo de tener una mejor formación del precio. Ya si uno ve a nivel operativo, incluso en la actualidad, pensamos que podría ser una solución a todavía problemas que tenemos de coordinación con el sector gas. Y si uno ve nuestra matriz energética, el tema de menores, cogeneradores y estas plantas no despachadas centralmente han ido creciendo a medida que ha pasado el tiempo y se espera para el 2016 mayor participación de ellos, ya estamos alrededor del 5% de estos recursos. Entonces dice, de alguna manera tienen unas características similares a lo que podrían tener estas fuentes no convencionales y ya están introduciendo como una, digamos, una variabilidad y una incertidumbre frente a los despachos. Entonces uno podría decir, ¿cierto? Y ahora que el regulador lo tiene en la agenda, qué bueno ir empezando con esto. No se trata de moda, sino aprovecharse, digamos, de estos mecanismos que harán más eficiente nuestro mercado y nos permitirán una operación más segura y confiable. Y es con la introducción también de la respuesta a demanda, vemos una oportunidad aquí para que ese mercado de alguna manera empiece a funcionar. Obviamente hay que tener mucho cuidado qué reglas hay que hacer, ¿cierto? Para evitar de pronto estas posiciones estratégicas y eso yo creo que está claro ahí, pero pensamos que puede ser el momento. Ahora, que si solicitamos al regulador, digamos, hay que ser cuidadoso con esto. Si uno ve en la tendencia mundial, incluso hay mercados, y lo decía el doctor Oren ahorita, de 5 minutos, ¿cierto? O sea, donde, digamos, se recomponen estas ofertas. Uno pediría aquí, bueno, si en Colombia se va a implementar, empecemos no pues de una vez con lo que hacen estos mercados, que hay unos de 1 hora, pues de 60 minutos, 90, 5 minutos. Empecemos siquiera haciendo algunas pruebas, hacer uno a diario, para ir aprendiendo cómo funciona esto, ¿cierto? Y para ir mirando y corrigiendo los efectos que pueda tener, porque digamos es un arma que puede ser de doble filo dada la condición que tiene nuestro mercado y no se trata aquí de montarnos en moda ni nada, sino aprovechar realmente las ventajas que esto ofrece. Entonces uno diría, bueno, ya con un mercado intradiario, obviamente estamos hablando de otra cosa, de disponibilidades en firme, donde los agentes tendrán que ellos mismos hacer sus balances, ¿cierto? O sea, hay que tener reglas muy claras de cómo se recomponen estos portafolios y obviamente habrá también que darse un esquema donde que se permita ir mirando esos comportamientos. Entonces, afortunadamente ya lo tiene la CRE en su agenda y yo creo que ahí es la invitación a que todos contribuyamos a que esto funcione. Muchas gracias, Ana. Gracias, María Noemi. No sé si haya 2 observaciones antes de darle la palabra a Jorge, que pues tiene Jorge Pinto tiene una presentación a continuación que no está relacionada, sé muy bien, entonces él nos va a contar por anticipado cómo ve que se modificaría la agenda en esta situación como la que estamos viviendo y con las recomendaciones que se ha hecho en este panel. 2 intervenciones muy cortas y le damos la palabra a Jorge Pinto, por favor. Sí, ya te vi. Y Hernando Díaz, y ya le damos la palabra a Jorge Yo tengo, Pinto. pues, son dos más que preguntas, son 2 preocupaciones. Una, ayer, y yo soy amigo del carbón desde antes de entrar al ministerio, y porque uno tiene que usar el recurso que tiene abundante. Pero si empezamos a migrar hacia una matriz en donde la participación del carbón sea mucho más alta que la de ahora, necesariamente la forma de despachar el sistema tiene que cambiar. Y tiene que cambiar porque el carbón no es para hacer peak shaving. Las plantas de carbón son para una generación casi que permanente. Entonces la forma como se opera el sistema y como se despacha el mercado necesariamente va a tener que cambiar y eso tiene unos efectos en costos de energía. Da mucha mayor confiabilidad, pero el costo base de la energía necesariamente va a aumentar. Entonces la demanda tiene que ser consciente de eso. Y el otro tema es una preocupación que yo tengo
desde que salí del ministerio yo he estado muy involucrado en el tema de renovables, tanto filos de agua como solar y etcétera. Y la preocupación de quienes invierten en ese tema es, oiga, ¿usted para qué me obliga a pagar un CERE si a mí no me interesa ofrecer ninguna confiabilidad? Los tipos de contratos de largo plazo que pueden ofrecer los renovables y los filos de agua son págueme lo generado y punto. Entonces, ¿para qué me obliga a pagarle al sistema una plata de la cual yo no pretendo percibir nada en el futuro? Y esas renovables nunca van a ser una competencia fuerte en el gran mercado de contratos de largo plazo frente a otros, pero son alternativas en las que, por ejemplo, aquí en la costa, en esta época del año y en estos niños, son una fuente de generación a la que se puede recurrir sin estarnos estresando tanto. Entonces, yo veo, pues mis clientes a los que yo asesoro ven como una barrera de entrada al tema del CERE cuando ellos no pretenden tener ningún ingreso de cargo de confiabilidad ni pretenden tener ningún ingreso de eso hacia el futuro. Entonces, ¿para qué me obligan a pagarlo? Porque no existe una forma diferente de establecer los contratos y de establecer las tarifas, no una tarifa diferencial, sino una condición diferente de cómo opera una planta, y no estoy hablando de pequeñas plantas o de plantas menores. Yo puedo tener una planta a filo de agua de 70 megas o una planta solar de 80 megas, a la que no le interesa percibir ningún ingreso de cargo por confiabilidad hacia el futuro. Su operatividad y su forma financiera de operar es totalmente diferente, entonces ¿por qué me tienen que poner a mí a vender bajo las reglas de las que vende una planta térmica o las que vende una planta con embalse? Entonces son como las dos preocupaciones que yo veo, que si vamos a caminar esos dos caminos, implican repensar muchas cosas, tanto en la operativa como en la forma de establecer los precios en el mercado. Yo creo que sí, habíamos hablado de al final, y creo que desde hace mucho rato se viene discutiendo de revisar el diseño del mercado, lo que no quiere decir cambiar las cosas fundamentales que inspiraron este modelo, pero podría ser hora con las lecciones de ahora, más toda la necesidad de participación de la demanda y toda la flexibilidad y robustez que exige la incorporación de nuevas fuentes, pues avanzar hacia allá. Yo creo que eso está en la mira de todos los que estamos acá. Hernando Díaz quería hacer una observación o contribución. Muchas gracias. Yo tengo acá 5 propuestas de temas en los que podíamos actuar en este momento dado para mitigar el tema de la crisis que tenemos en el sector. Está un tema relevante que ha generado parte de la crisis en el tema de los generadores con líquidos, es que el descalce que hay con el precio de referencia que tomó la CRE cuando creó el cargo por confiabilidad, es que los impuestos que se han puesto a los combustibles en Colombia son relevantes y eso han llevado a un incremento importante, y creo que con ese dinero que el gobierno no tenía previsto que iba a recaudar en impuestos, sí pueden servir para mitigar gran parte del tema de la crisis, llevando esa información hacia la demanda, esos costos que ese impuesto que no tenía previsto en ningún momento dado que lo lleva a la demanda. Otro tema importante que ha pasado es que el precio del gas ya en Colombia, en las últimas subastas que ha habido de gas, del poco gas que hay, si es que hay, ¿sí? Es que ha llegado a que es igual al precio del diésel. O sea, también un tema relevante que están gozando los señores del gas especulando con sus precios. Otro tema relevante también en el país es que las tarifas del servicio público, de transporte público en Colombia, fueron establecidos con precio de gasolina. Y hay un grupo del cemento que se convirtieron a gas natural vehicular, que han tenido unas rentas mayores y que se le está dando el gas en vez de un tema esencial que es la energía eléctrica. Otro tema importante es que la Superintendencia de Servicios Públicos cumpla con sus funciones de investigación a todos los agentes del mercado.
sí, que esté mirando qué es lo que está pasando en el mercado con las ofertas, con las declaraciones de disponibilidad. Otro tema relevante es que la CRE desde hace tiempos colocó el tema que el mercado en Colombia era un mercado ciego. Yo creo que es mejor el mercado los que ven, y creo que se debe publicar la información del mercado, por lo menos si cree que la ceguera, que no sea una ceguera de un mes, por lo menos que baje una ceguera de 7 días si quiere que seamos ciegos. Y otro tema bien importante es que cuando se inició la regulación, ¿sí?, el servicio de AGC no se remuneraba, ¿sí? Después los generadores hídricos plantearon que era una necesidad que se remunerara el servicio. Hay otros servicios que nunca han remunerado, como el Black Star, el arranque cuando esté el sistema apagado, ni se ha pagado tampoco el servicio de energía reactiva. Yo creo que con todas las variables tenemos un menú importante de cómo resolver parte de los problemas. Sí, el servicio AGC se ha llevado a un comportamiento del mercado y a un disparo de los precios en la bolsa de energía en forma relevante. Y creo que ese servicio, todas las máquinas fueron diseñadas para prestar el servicio. Obviamente, los Ferraris y todas esas cosas son las plantas hídricas, ¿sí?, porque tienen un tiempo de respuesta a la demanda muy importante y sus efectos económicos no son tan grandes. Y creo que es un tema que se puede intervenir rápidamente y eso ayudaría a tener unos precios más justos en el mercado. Muchas gracias. Gracias, Hernando, por las contribuciones. Entonces le doy la palabra a Jorge Pinto para que nos cuente cómo ve estas propuestas de cortísimo y de mediano plazo. Bueno, buenos días a todos. En nombre de la por la oportunidad y por la invitación. Pues lamentablemente en esta coyuntura coincide con este evento y bueno, o afortunadamente quizás porque permite en vivo y en directo y en tiempo real hablar de temas de mucha importancia para el sector y de situaciones que se presentan. Yo creo que hay que diferenciar o hay que dividir para poder atacar los problemas y en este caso el problema que nos ocupa en lo inmediato, o sea, las circunstancias actuales y propuestas de mayor y de largo plazo para mejorar, para modificar, para corregir temas relacionados con el mercado. No es buena idea, digamos, tomar decisiones estructurales sometidos, digamos, a una presión circunstancial por unos eventos que todos conocemos. Entonces, en ese sentido, yo y la comisión, pues, actuamos bajo esa premisa, en el sentido de que tenemos un problema entre manos, una situación, pues, que no es inesperada porque precisamente es una situación conocida que se repite cada cierto tiempo y se supone que nuestro sistema está diseñado y está, digamos, estructurado para enfrentar esa situación y en ese orden de ideas, pues, tenemos que mirar qué está fallando, qué no está fallando y enfrentar el fenómeno actual. Posteriormente, una vez pasado el evento, digamos, el año entrante, tendremos que entrar a revisar de una manera constructiva qué fue lo que sucedió, qué medidas se tomaron tiempo atrás o qué medidas no se tomaron tiempo atrás para evitar que se presentaran situaciones como la actual. En las medidas de corto plazo, pues no me corresponde a mí decirlas en este momento, porque obviamente estas son medidas que se van tomando casi que día a día. Ustedes ya las han visto, las resoluciones que hemos sacado en estos días, que han creado cierto malestar, a mi juicio exagerado por parte de la prensa en cuanto a que se puso un mayor valor a pagar a los usuarios de 7 pesos para cubrir el tema relacionado con la diferencia entre la caída del precio de escasez, digamos, histórico, por llamarlo de alguna manera, con los valores que tiene hoy día debido, pues, a la manera como está diseñada la fórmula, basada en un precio de referencia, entre otras variables relacionado con
precio de un fuel oil, del fuel oil número 6, y eso pues la CREC tuvo que intervenir corrigiendo esta caída para solventar el problema que se le presentaba a los generadores térmicos. Entonces, pues eso es un ejemplo que doy de diferentes medidas que estamos tomando y que seguiremos tomando en los días que vienen. Entonces, no quisiera entrar en ese, digamos, debate, porque obviamente ustedes entenderán que son medidas que a veces son duras y a veces, digamos, son poco populares. En ese punto, pues quiero decir que estamos en permanente vigilancia de lo que está sucediendo y tomando las acciones que hayan que tomar. Y seguramente, dependiendo de cómo evolucionen las cosas, pues seguiremos tomándolas de esa manera. Ya mirándolo con una perspectiva más amplia y más a largo plazo, pues uno podría, digamos, identificar algo que a mi juicio puede ser, digamos, el detonante de todo este problema originalmente, que es el tema de utilizar un combustible en el tema de generación térmica, un combustible cuyo valor está en algunos casos, su costo variable, o sea, el valor del combustible está muy por encima del precio de escasez, lo cual hace que el riesgo que asuman los que toman esa, llámese seguro, llámese opción, o los que ofrecen, pues sea muy alto, y es lo que estamos viviendo ahora. La solución a largo plazo, evidentemente, es desmontar ese tipo o no desmontarlo en un 100%, pero sí, digamos, disminuir el peso específico de ese combustible dentro del total de la oferta, porque evidentemente no es sostenible y no es funcional el tenerlo, y lo estamos viviendo el día de hoy. ¿Cuál sea la tecnología? Se mencionaba, el doctor Mayhuasca mencionaba el tema del carbón, puede ser probablemente porque tenemos pues, cantidades de carbón en este país, y la lógica sería pensar que ese sea el combustible que entre a jugar, en el entendido de que su costo variable sea inferior al precio de escasez, y entonces obviamente que cuando se presente un evento como el actual, normal, pues lógicamente el generador solamente incurriría en su costo variable si está disponible, evidentemente, el cual estaría por debajo de ese precio de escasez, el cual a su vez sería el precio que se le reconocería. Entonces no estaría, digamos, sufriendo las angustias que están sufriendo los generadores térmicos a líquidos actualmente. Problemas habrá desde el punto de vista de despacho, puede que tenga algún efecto sobre la manera de la constitución o de la manera como se conforman los precios en los contratos. Probablemente nada es perfecto, pero tampoco los mercados son algo escrito en piedra, inamovibles. Precisamente lo que muchos de ustedes están proponiendo aquí, y lo que he oído a lo largo de estos 3 días, pues ha sido comentarios acerca de que el mercado como tal, como está constituido actualmente, requiere de cambios, requiere de mejoras, requiere de hacerle un overhaul, porque hay temas que ya, digamos, ya se han agotado y que no dan espera para ser cambiados. Por ejemplo, el tema de la participación de la demanda es algo que se habla mucho y se ha hablado mucho y se está mejorando en eso, y en ese sentido la CREG ha tomado algunas medidas, pero a mi juicio hay que seguir profundizando y hay que hacerlo mucho más profundo, mucho más participativa y con diferentes instrumentos para que la parte relativa a la demanda, en el caso de los que representa Mauricio, pues tengan una mayor capacidad de influir en la manera como se conforman los precios y en la manera como el mercado funciona, no simplemente ser un testigo pasivo de lo que está sucediendo y sufrir en permanencia las decisiones de otros, sino que tengan la posibilidad de participar dentro de la conformación de precios.
El tema de los contratos, ya que se mencionó, pues estaba mencionando la de la demanda, es un tema que pues no está directamente relacionado con la problemática actual en el sentido estricto. Sin embargo, es parte de lo mismo, en la medida en que, como lo mencionaba también Mauricio en su presentación, la formación de los precios debido y mostraba ese cambio que ha habido a lo largo de los años y cómo se ha ido estrechando la oferta de precios para mercado, o sea, de la participación de energía suficiente o de energía disponible para el mercado se ha ido estrechando. Eso afecta a los mercados, el mercado, y también afecta a los precios. En ese sentido, el hecho de desmontar paulatinamente la generación con líquidos va a hacer que la situación vuelva a su cauce de lo que había anteriormente. Se mencionó ayer el tema de que el gas como tal es una quimera, quizás esa sería la palabra que podríamos emplear, en cuanto a que siempre se ha venido hablando de que hay una disminución de la oferta nacional. No tenemos un mercado de importación por el momento hasta que no se haga la planta de regasificación, y en ese sentido se hablaba ayer, el ministro Valenzuela mencionaba pues que ese gas que nunca aparecía se iba volviendo pues como la quimera de la ciudad imaginada que esperaba que llegara el mar y nunca llegaba. Entonces yo pensaría que si bien es cierto y hay que tomarlo digamos como una seria advertencia, tampoco debe ser tomado al pie de la letra, porque no olvidemos que el mercado de gas no es solamente el mercado del sector eléctrico. El mercado de gas cubre 7 millones de usuarios, cubre una industria y cubre otro tipo de demandas como la vehicular que se mencionó hoy. Y el producto, digamos, el punto es, no se trata de ser autosuficientes, se trata es de ser, de proveer el mercado, de ser suficientes, y si no hay suficiente cantidad nacional, pues habrá que importarlo, simplemente. Entonces, en ese sentido, habrá un gas probablemente más costoso, pero lo habrá, en la medida que se tomen las decisiones correctas en los momentos correctos para hacer las importaciones del caso cuando sea necesario. O sea, no quisiera, o sea, entiendo el punto y lo comparto desde el punto de vista que no puede estar el sector eléctrico sujeto a la aparición quimérica de un producto que no se sabe cuándo llegará y que nos ha traído en parte a la situación actual. Porque si miramos el tema de los líquidos, yo no creo que nadie que haya pensado o las personas que tomaron la decisión en su momento de montar los líquidos como sustitución del gas, lo hayan pensado como una opción de largo plazo. Hay que entenderlo, y lo veo yo así, como una opción coyuntural mientras aparecía el famoso gas que no ha aparecido. Entonces, tomemos esta decisión, ponemos a estas plantas a generar duales, tenemos el líquido, cubre situaciones temporales, y en la medida en que vaya apareciendo el gas, pues simplemente esto se corrige. Lo problemático y lo que uno observa es que estamos hablando desde el 2008 o quizá antes de que va a aparecer, mucho antes también, pero digamos con mayor premura, a partir del 2008, que va a aparecer el gas, y que va a aparecer el gas, me refiero al tema de generación térmica, y estamos en el 2015, a puertas del 2016, y todavía no ha aparecido ese gas. Entonces, bienvenida la propuesta de Manuel ayer, pues que él hablaba concretamente del carbón. Probablemente esa expansión vendrá con carbón en su momento. Y
y bueno, hay otros temas que se mencionaron el día de hoy en los diferentes puntos, pero quizás lo que les puedo decir es que la CREG está abierta. Vuelvo, insisto, no es el momento de tomar decisiones de fondo en un momento digamos, de presión, porque puede correrse el riesgo de cometer errores, pero de las crisis o de los problemas nacen las oportunidades, y yo creo que este cimbronazo, por llamarlo de alguna manera, que estamos viviendo en cuanto a que hay ciertas afugias, en cuanto a que tenemos problemas financieros debido al costo alto de los combustibles líquidos. Esta situación nos ha puesto a todos a pensar y quizá acelere y sirva de catalizador para que se aceleren ciertas decisiones que quizá por inercia, por la costumbre, por apegarnos a lo conocido, por no querer modificar ciertas cosas, llevamos más tiempo del que debiéramos en tomar cierto tipo de decisiones. Entonces, por ejemplo, se menciona el tema de las coberturas. El tema de cobertura se viene hablando desde hace muchísimo tiempo y se le da debate, pero finalmente no se toman decisiones al respecto. Yo me atrevería a pensar que quizás y probablemente debido a las circunstancias actuales, muy posiblemente el próximo año tomaremos decisiones al respecto más de fondo, porque pues no puede ser que se presenten problemas y no haya manera de cubrir o de que lo físico no pueda ser cubierto, es decir, el tema de los contratos no pueda tener una cobertura financiera que permita que finalmente el que está tomando el riesgo a su vez se reasegure y pueda asumir ese riesgo con más tranquilidad. ¿Qué otro tema se mencionó? Por ejemplo, el tema de la exposición a bolsa de algunas empresas. Eso también habría que corregirlo, o sea, no debería ser posible que existiera empresas para mercado regulado que no tuvieran contratos. Eso tiene que ser corregido. También tiene que ser corregido temas que no se mencionó hoy, pero por ejemplo, la migración de demanda industrial por situaciones por decisiones mal tomadas estén, por ejemplo, en bolsa, no porque no consigan, porque también hay de los dos casos. Los hay porque no consiguen, pero también los hay porque les conviene, que puedan migrar de una manera tan sencilla hacia el mercado regulado, cargándolo, o sea, creándole una sobrecarga innecesaria o por lo menos no justificada. En fin, hay una serie de temas, se mencionaron hoy, que hay que mirar, pero hay que mirarlo con calma y vuelvo, insisto, aprovechar de la problemática, digamos, de la situación de preocupación, poder tomar esas decisiones que quizás se han ido atrasando con el tiempo por otros temas o por otras prioridades que se han venido dando en la regulación. Entonces, mirándolo positivamente, bienvenidas las recomendaciones, bienvenido todo lo que se ha dicho hoy. Yo creo que comparto la mayor parte de lo que se ha dicho. Habrá temas concretos que, no sé, habrá que mirar en el tema del CERE para las no convencionales. Habrá que mirar eso porque eso implicaría un cambio, pero hay que mirarlo. Y bueno, para cerrar entonces, vuelvo e insisto, no mezclemos dos cosas. Una cosa es la situación actual que tenemos que cubrir de manera responsable, estar pendientes de que todo funcione bien para que lleguemos al fin del verano sin problemas. Y otra cosa es que aprovechemos digamos, debate que se está dando para tomar nota y para hacer los correctivos que sean necesarios. Probablemente algunos tendrán que ser muy de fondo. Bueno, muchísimas gracias. Jorge, muchas gracias y muchas gracias a todos los participantes en este panel por su espíritu positivo y sus contribuciones muy tranquilas hacia la mejora
del mercado en el mediano plazo y hacia la superación de la crisis. Esperemos que el gobierno esté estudiando las acciones para minimizar el máximo arrepentimiento, que creo que es lo que hay que hacer en el momento. Esperemos que el ministro Mejía nos ayude a recuperar todas las moléculas de gas posibles y que, como lo sugirió Manuel Mayhuasca, todos seamos el anillo de seguridad, demanda desconectable voluntaria y más, que hasta ahora no ha funcionado, porque creo que el mercado lo necesita para evitar cimbronazos innecesarios. Muchísimas gracias a todos por su participación.